Bueno, para física explicaremos el movimiento circular uniforme. Se entiende también como MCU. Se colocan las iniciales, movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, con el título ya lo está diciendo casi todo lo que se quiere analizar sobre este tema en física. O sea que su trayectoria es un movimiento netamente circular. O sea que vamos a hablar mucho de la circunferencia. Uniforme porque no cambia, porque siempre va a estar su trayectoria una circunferencia. Lo llama movimiento circular uniforme. Vamos a ver su definición. Es el movimiento de un cuerpo cuando describe una circunferencia con rapidez constante. La trayectoria que sigue el móvil es una circunferencia. La velocidad cambia continuamente de dirección, siempre tangente a la trayectoria, pero rapidez es constante, o sea, la magnitud de la velocidad conserva el mismo valor. Bueno, términos. Vamos a mirar que siempre vamos a hablar de una trayectoria en una circunferencia, lo que es un ventilador, lo que es la rueda de un carro, lo que es el centrifugado de una lavadora. Todo lo que ustedes vean que haya movimiento circular, vamos a hablar de movimiento circular uniforme. Siempre dices tangente a la trayectoria. Lo que pasa es que en esa parte de la dirección tangente, lo que quiere decir es que ese movimiento trata como de salirse de ella, pero nunca se va a salir. Es como cuando usted va a un parque de atracciones mecánicas y se sube a la famosa licuadora, ella una serie de circunferencias va girando, va girando, va girando, y si no estuviera las paredes uno saldría disparado. Entonces digámosle que es tangente, o sea que toca nomás una parte. O cuando de pronto usted está con una piedra atada a una cuerda y la hace girar varias veces, y si se revienta esa cuerda, la piedra sale disparada en forma de línea recta. Es lo que quiere decir más o menos dirección tangente. Aquí lo que estamos es mirando cualquier movimiento que sea circular, la hélice de un carro, la hélice es un helicóptero, o de una avioneta, o el movimiento de un carro, las llantas, o la parte del motor también hace, o el sistema de poleas, hace referencia a movimiento circular uniforme. Aquí entonces tiene este movimiento que observan ahí, y como nunca se va a salir de su trayectoria, dice que la velocidad es tangencial, ¿sí? Se trata de salir pero no se sale, y es constante, sino que simplemente cambia de dirección. O sea que la velocidad es una magnitud vectorial, no se sale de su trayectoria, la velocidad siempre va a ser la misma, pero siempre va a cambiar de dirección. Por eso se llama velocidad tangencial. Entonces, si hablamos de la parte de la matemática, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues repasar los temas de la circunferencia. Recordar que el perímetro de una circunferencia equivale a 2pi por radio, que equivale a la distancia recorrida en dar una vuelta. O sea, si yo hago una marca aquí, o hacer el contorno completo, digámoslo aquí, de la circunferencia, entonces tengo que encontrar su perímetro. Palabras más, palabras menos, es encontrar la distancia. Si yo desdoblo como si fuera un hula hula, esa distancia es el perímetro. Usted observa de pronto un ventilador y él está girando sobre su mismo eje, pero le está haciendo un recorrido. Y en una vuelta puede hacer mucha distancia de acuerdo al radio. Pues tenemos que hablar del tema del perímetro de una circunferencia. ¿Cuál es el principio de velocidad? El principio de velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, este principio de velocidad, hablo de una t aquí porque vamos a hablar de velocidad tangencial. Entonces, en este tema, vt significa velocidad tangencial. Es la distancia recorrida de una circunferencia, que sería el perímetro, sobre un tiempo determinado. Ese tiempo más adelante lo vamos a llamar como periodo. Entonces, la fórmula ya vamos a llamarlo como velocidad tangencial. Entonces, cuando hablemos de velocidad tangencial,
Estamos hablando del movimiento circular uniforme, que simplemente es aplicar esta fórmula, 2 por pi por radio. El pi es el 3.1416 y el 4 es el radio de la circunferencia. Sobre el tiempo que tarda en dar una vuelta, que se llama periodo. A continuación les explicaré. Entonces, hablamos de la palabra t, que vamos a llamar periodo, tener claro ese concepto, por favor, que es el tiempo que tarda en hacer una vuelta a la partícula y se mide en segundos. Entonces, todos estos factores se van a medir en segundos, la unidad de tiempo se va a medir en segundos. Entonces, t, que es periodo, sería tiempo sobre número de vueltas. No nos confundamos que esta t es igual a esta, no, esta t es hablar de periodo, esta es hablando de tiempo. O sea, ¿cuánto tarda, sí o no, en dar una sola vueltica? Tiempo que tarda en dar una sola vuelta. Frecuencia es todo lo contrario del periodo, es como un promedio, número de vueltas en un tiempo determinado. Y entonces se identifica con la letra F, que sería número de vueltas, digo que el tiempo. Entonces mire que son inversamente, ¿sí? Cuando hablo de periodo es tiempo sobre número de vueltas y acá número de vueltas sobre tiempo, ¿sí? Entonces hay una relación. Si F es igual a 1 sobre T, T sería 1 sobre F. Entonces esta es la relación que hay. También se puede utilizar estas fórmulas. O bien sea estas. O sea que si usted le dan el tiempo, el periodo, perdón, y quiere encontrar la frecuencia, simplemente es 1 dividido ¿quién? Periodo. O periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Si usted quiere encontrar la frecuencia, el periodo, pues nos dan 1 dividido la frecuencia, nos dan el periodo. O sea que esta es la relación entre estas dos fórmulas. Analicemos la siguiente situación. Miremos esta ruedita que está acá. Primero analicemos el tiempo. ¿Cuánto se demora? ¿Cuántas vueltas da? Vamos a ver. Da una vuelta, 2 vueltas y dio 3 vueltas. Sería el número de vueltas. ¿Sí? Ahora, sería la idea tratar de coger el cronómetro, ¿sí? De su celular, el que quiera, y medir cuánto tiempo se demora en dar esas 3 vueltas, ¿sí? O sea, un lazo de tiempo. Si hacemos que son 3 vueltas y coger y medir. Si lo hacemos bien el ejercicio detalladamente, se demoró 9 segundos. O sea que se demoró 9 segundos en dar 3 vueltas. Y como está hablando de periodo, entonces, ¿qué pasa? Esta ruedita al girar una vuelta se demora ¿cuántos segundos? Se demora 3 segundos. O sea, 9 dividido 3 daría 3. O sea que si yo hago un lazo de 1, 2, 3, da una vuelta. 1, 2, 3, otra vuelta. O sea que lo que tarda en dar una sola vuelta, a eso lo llamamos ¿qué? Periodo. ¿Y qué es la frecuencia? Todo lo contrario. Divido aquí en A3, que es el tiempo, dividido 9, me da 0.3. ¿Qué quiere decir esto? 0.3 vueltas por segundo. A ver, una interpretación. Hagan de cuenta que esta circunferencia la parto en 3 pedazos. ¿Sí? Entonces se gasta esta parte que estoy indicando aquí con el mouse. Sería 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. Porque yo trato de partir esta circunferencia de cuántos pedazos en 3. Entonces lo que hagan un pedazo, 1 segundo, 2 pedazos y 3. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Lo que pasa es que en este ejercicio es muy lento, digámoslo, del ejemplo que estamos dando, pues se demora mucho en dar una vuelta, porque se demora 3 segundos en dar una vuelta. O sea que en 1 segundo solamente hace un tercio, digámoslo así, toda la circunferencia de una, pero solamente la parto en 3, entonces hace un tercio de segundo. Y es lo que interpreta acá.
0.3 vueltas por segundo. Entonces, esa es la situación, hablando de periodo y de frecuencia. Ya hablamos de velocidad tangencial, de donde salió el concepto. Ahora vamos a hablar de otro concepto también. Vamos a hablar de velocidad angular. ¿Qué es lo que es la velocidad angular? Es como decir usted que tiene la velocidad tangencial se mide en unas unidades y la velocidad angular se mide en otras unidades, pero quieren decir lo mismo. Vamos a interpretar, dice, la velocidad angular, el radio que une el centro de la circunferencia con la partícula P, barre ángulos iguales en tiempos iguales. Definimos la velocidad angular con la letra W como el ángulo barrido en una unidad de tiempo. Tenemos la siguiente animación. Tenemos la circunferencia, tenemos su centro, ¿sí? Y tenemos un ángulo. Y ese es el ángulo barrido, o sea, que la partícula, cuando empieza a girar, digamos como un referente, empieza a girar y se va a gastar un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado, pues lo que está recorriendo es el ángulo, no distancia. Cuando hablamos de velocidad tangencial hablamos de distancia. Aquí hablamos de el ángulo barrido en un tiempo determinado. En un ángulo θ. Entonces W es ángulo barrido sobre el tiempo determinado. ¿En qué se mide el ángulo? En radianes, o sea que utilizamos a pi como 3.1416. Entonces es lo que tarda esta partícula de llegar de este punto a todo el punto completo, hasta aquí, perdón. Pero si yo doy la vuelta completa, aclaro ahí esta explicación, sería repasarlo de trigonometría. Si yo digo la vuelta completa y estoy hablando de radianes, sería 2pi. Recuerde que esto es 180, 360. Pero como estoy hablando en términos de pi, sería 6.28, la vuelta completa. Esta explicación que estoy dando acá solamente es en un ángulo, una porción de ángulo. Pero si hablo de la vuelta completa, yo puedo decir lo siguiente, que la velocidad angular es igual a ¿quién? A 2pi, porque es el giro completo en un tiempo determinado, utilizando a pi como 3.1416. Ahora más adelante vamos a hacer un ejercicio para que sepan cómo se utilizan las herramientas y cómo podemos interpretar en base a este movimiento. ¿Hay una relación entre la velocidad tangencial y una velocidad angular? Pues observemos. Si yo sé que velocidad tangencial es el concepto de perímetro, que es 2pi por radio sobre tiempo, y la velocidad angular es 2pi sobre el periodo, que es el mismo tiempo, miremos. Mire que esto de color amarillo que lo resalté es porque son igualitos. Entonces yo puedo hacer como el método de sustitución. Yo puedo sustituir W y lo puedo meter acá. Entonces yo puedo también sacar una conclusión. Estas fórmulas es como minimizarlas, hacerlas más pequeñas de acuerdo al problema que nos estén presentando para aplicación de los ejercicios. Entonces yo puedo decir que velocidad tangencial es igual a W por R. O sea que yo estoy diciendo, estoy denotando que es velocidad angular multiplicada por el radio. O puedo decir despejo a W, de velocidad angular es igual a velocidad tangencial dividido el radio. Palabras más, palabras menos. Si yo tengo un ejercicio y me dan el radio de la velocidad angular, puedo encontrar la velocidad tangencial. O si yo tengo la velocidad tangencial y tengo el radio, hago la división y encuentro la velocidad angular. ¿En cómo se mide la velocidad angular? Se mide en radianes por segundo, se lee como radianes por segundo. Esa sería la situación presentada aquí. Entonces ya tenemos cuántos términos tenemos. Primero, velocidad tangencial. Segundo, el concepto de frecuencia y de periodo. 3, que es velocidad angular, cuando hablo del ángulo barrido en tiempos iguales. Y por último, la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Bueno, continuemos. Concepto de aceleración centrípeta. Aceleración sería el cambio de velocidad, ¿sí?
¿Hay un cambio de velocidad? Sí hay un cambio de velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia de dirección en el movimiento circular uniforme. Centrípeta, porque trata de irse al centro de la circunferencia. Es como cuando usted va en un carro y va girando, ¿sí? Y usted se trata de salir, pero ¿quién no lo deja salir a usted? La puerta. La puerta del carro no lo deja salir. Entonces es como una acción y una reacción. Están jugando ¿quiénes? Las velocidades y la aceleración. La velocidad que lo trata de sacar y la aceleración que lo trata de que no se salga. Entonces por eso se habla de aceleración centrípeta, que va hacia el centro de la circunferencia. Entonces la interpretación de la aceleración centrípeta es un vector dirigido hacia el centro de la circunferencia a causa del cambio de la velocidad. ¿Cómo se puede dibujar ese vector? Sencillamente tengo la circunferencia, tengo su centro, ¿sí? Y este vector que está aquí sería la aceleración centrípeta, porque va hacia el centro de la circunferencia, en todo movimiento circular uniforme. ¿Y cuál es la fórmula? Sencillamente la fórmula de aceleración centrípeta es la velocidad tangencial elevada al cuadrado dividido el radio. Cuando yo encuentre la aceleración centrípeta es porque obligatoriamente necesito encontrar aquí en la velocidad tangencial y tengo que tener el dato del radio para poder encontrar la aceleración centrípeta. Sería el último concepto. Entonces ya teniendo todos esos conceptos, simplemente es aplicar fórmulas, interpretar los ejercicios, saber qué datos debo que utilizar y entonces a continuación vamos a ver un ejemplo. Dice lo siguiente, la hélice de un avión tiene de radio 1.2 metros y da 1280 vueltas en 64 segundos. Número de vueltas y tiempo. Este tiempo no es periodo, es tiempo. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar periodo, vamos a encontrar frecuencia, velocidad angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta. O sea, con estos datos, con 1, 2, 3 daticos, usted puede encontrar todo este procedimiento. Y también es que sepanlo interpretar. Tengo mi hélice, supuestamente da 1280 vueltas en 64 segundos. Entonces lo primero que va a encontrar es el ¿qué? El periodo. Entonces periodo es tiempo sobre número de vueltas. Entonces 64 dividido 1280, 0.05 segundos. Quiere decir que una vuelta se gasta apenas 0.05 segundos, unas 5 centésimas de segundo. Es como usted interpretar que usted coja un segundo y pártalo en 100 partes iguales y simplemente tome 5. Es demasiadamente rápido. Es lo que quiere interpretar. 5 centésimas de segundo. Eso es lo que tarda en dar una sola vuelta. Es una hélice de un avión. Ahora, frecuencia es todo lo contrario. Entonces, vamos a ver cuántas vueltas da en un segundo. Entonces, cambia de posición. Cogemos los 1280, lo dividimos en 64 y nos da 20 vueltas por segundo. Es como un promedio, ¿no? Entonces, en un segundo da 20 vueltas. Mire que es demasiadamente rápido. Esto es lo que tarda en dar una sola vuelta y esto es lo que en un segundo da 20 vueltas. Por eso se mide en segundos siempre. Primera pregunta, velocidad angular. Bueno, encuentra la velocidad angular. Sería 2pi por el periodo. ¿Y el periodo es cuánto? 0.05. Entonces lo reemplaza. Simplemente reemplaza los valores y la respuesta sería 125.6 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, si usted quiere pasar esto a sexagesimal, sería más o menos establecer esa relación que lo hacemos en trigonometría. Bueno, está en radianes por segundo porque tenemos el número pi. Ahora, tercera pregunta, cuarta pregunta, velocidad tangencial. 2 por pi por el radio. 2 por 3.14 por 1.2 dividido 0.05. Mire el periodo fundamental ahí. O sea que esa hélice va a una velocidad de 150.7 metros por segundo. Si fuera un movimiento rectilíneo, lo que quiere interpretar es que en un segundo da 150, casi 151 metros en un segundo.
Y por último, la aceleración centrípeta, o sea que este valor lo elevo al cuadrado y lo divido en el radio. Entonces, velocidad tangencial sería 150.7 elevado al cuadrado, dividido 1.2, y esta sería su aceleración centrípeta. Serían 18.995,4 metros por segundo cuadrado. Esto es metro, este segundo cuadrado es aquí en esta parte, por favor. No metro al cuadrado segundo, sino aquí este 2 va aquí, por favor. Un errorcito de edición ahí, por favor. Metros por segundo cuadrado. Entonces mire que simplemente es interpretar, no confundan. Cuando nos den el tiempo aquí, es tiempo, no es periodo. Hay que encontrarlo. Si en el ejercicio dice, tiene un periodo de tanto, bueno, sí, el periodo de tanto, pero aquí están dando el tiempo en segundos para que tengan claro esa situación. Otro ejercicio que sale mucho o podemos interpretarlo es el movimiento de poleas, o aquí haciendo una analogía del movimiento de la bicicleta con los piñones, el piñón pequeño y el piñón grande, un sistema de poleas. ¿Por qué están conectados? Por medio de la cadena. La cadena está interpretando que la que está haciendo la fuerza para que los dos piñones se muevan, y también pues interpreta que entonces la cadena es la que está haciendo mover los dos piñones, o sea que tienen la misma velocidad. O sea, a pesar de que la rueda o el piñón pequeño gira más rápido, el piñón más grande pues más lento, pero van a la misma velocidad. ¿Por qué van a la misma velocidad? Porque están conectados en la cadena. Entonces, cuando se hagan este tipo de ejercicios, simplemente es decir que la velocidad tangencial para ambos va a ser la misma. Pero claro que este radio es diferente al radio de este. Entonces vamos a hablar de una igualdad. Voy a hablar de la igualdad de la velocidad tangencial del radio 1 igual a la velocidad tangencial del radio 2 cuando salgan este tipo de ejercicios. Aquí, a continuación vamos a hacer un ejemplo de este tipo de ejercicios. Ya dijimos que esta cadena es la que hace la interpretación de la velocidad tangencial. Sería radio 1 y radio 2 de acuerdo a la situación presentada. Entonces, para estas fórmulas, para utilizar estos tipos de ejercicios, vamos a tener dos fórmulas. Si vamos a hablar de periodo, entonces podemos hablar 2pi por radio 1 por periodo sobre periodo 1. Y aquí estoy hablando de radio 1 y periodo 1. Va a ser igual a 2pi por radio 2, o sea, del radio 2 de la polea 2 sobre el periodo 2. ¿Sí? O también, si vamos a hablar en términos de frecuencia, estas dos fórmulas sirven de acuerdo a la situación que se presente. Como estamos hablando de la igualdad, porque estamos hablando de la misma velocidad tangencial, puedo hablar de 2pi por radio 1. ¿De quién radio 1? Pues de la polea 1 por la frecuencia 1. Lógico que esta frecuencia es diferente a esta por el tamaño. Entonces va a ser igual a 2pi por radio 2 de la rueda 2 o de la polea 2 por la frecuencia 2. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Dice, dos poleas de 15 y 20 centímetros de radio respectivamente giran conectadas por una banda. En este caso la banda sería la cadena de la bicicleta. Si la frecuencia de la polea menor, o sea, de esta situación, es 12 vueltas por segundo, ¿cuál es la frecuencia de la polea de radio mayor? Bueno, entonces está hablando de frecuencia, entonces utilizamos esta fórmula. Colocar 2pi por radio 1 F1 va a ser igual a 2pi por radio 2 F2 y simplemente reemplazo. Para mí R1 va a ser la pequeña y R2 va a ser la grande. Se coloca 2pi radio 1 15 centímetros 12 segundos a la menos 1. Estas unidades se manejan en física cuando estemos hablando del concepto de vueltas por segundo, que es la frecuencia. Se coloca ese por menos 1. Va a ser igual a 2pi por la radio de la polea grande o el piñón grande, que es 20 por F2, que no sabemos, que esta es la incógnita. Si ustedes observan en esta igualdad de estas fórmulas, hay 2pi y 2pi se pueden simplificar. Porque si se lo pasa a multiplicar, pasa a dividir. Y siempre en matemáticas, cuando tengan dos términos a ambos lados de la igualdad, los pueden simplificar. Entonces ya la fórmula queda más reducida
Entonces me lleva como va quedando que era 15 por 12 igual a 20 por F2. Entonces ya fácil de encontrar. Y entonces simplemente despejan a quién, a F2. Y entonces F2 sería 15 por 12 dividido 20. 9 vueltas por segundo. Claro, esta es más lenta. Mientras que esta da ¿cuántas? Da 12 vueltas por segundo. ¿Sí? Esta da ¿cuántas? Da 9 vueltas por segundo. Es más rápido, pues lógico. Pero entonces esta es la forma o el desarrollo de los ejercicios que hacer e interpretar, teniendo las fórmulas anteriores y teniendo estas situaciones del sistema de poleas. Entonces a continuación les dejaré el taller. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. Es aplicar solamente las fórmulas que están ahí. Por ejemplo, acá habla de minutos. Recuerde que la teoría es pasarlo ¿qué? Siempre ¿qué? A segundos. Por ejemplo, acá hablamos de la Tierra. Si hablamos de la Tierra, estas 24 horas hay que pasarlos ¿a qué? A segundos. Ustedes ya saben pasar de 24 horas a segundos. Y 6.400 kilómetros a metros. Porque estoy hablando de... Voy a averiguar lo del planeta Tierra. Acá habla de 4.5 de diámetro. Y diámetro es la distancia entre un extremo y el otro extremo de la circunferencia. La mitad sería el radio. Entonces son temas que tienen que ustedes repasar con referente a la circunferencia. Y acá los otros dos ejercicios más. Entonces esa es la explicación sobre el tema de movimiento circular uniforme. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, ese trabajo es para que me lo entreguen dentro de 15 días. Gracias por su atención. Si alguna cosa, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias.